bienvenidos a un nuevo video. Ahora les quiero mostrar a ver si podemos llegar a un diagnóstico correcto de un Citroën C4 2.0. Otro más mal diagnosticado, con cosas cambiadas al pedo. Ya le hicieron la tapa de cilindro completa, creo que se la sacaron 2 veces la tapa de cilindro. Le cambiaron el cuerpo mariposa, le cambiaron las bujías, le cambiaron el actuador del árbol de leva, le cambiaron la tapa de válvulas, le cambiaron la bobina, que después le volvieron a poner la misma porque el problema no era, le cambiaron la sonda, se ve que le pusieron una sonda usada para probar, porque acá podemos ver que es una sonda de ficha azul, por lo tanto es una sonda de abajo, digamos, es la segunda sonda puesta en el lugar de la primera. Bueno, se ve que le zafaron los bolones de la pata, no puedo entender por qué le hicieron una ventana a la tapa de distribución, para ver qué, no sé. La ventanita del amor. Para ver supuestamente pérdidas de aceite, que se la repararon no sé cuántas veces y sigue perdiendo aceite. Le cambiaron el variable del árbol de leva también, según el cliente. Y el cliente manifiesta que el auto en frío le anda bien, pero que cuando calienta, después de usarlo un rato largo, le empieza a fallar. De hecho, me decía que él vive en La Ferrere, bastante lejos de acá del taller, y me decía que cuando vino a traérmelo, el auto recién se le puso en emergencia, casi llegando acá al taller. Así que la verdad que bueno, va a ser un poquito complicado encontrar por dónde viene el problema, pero vamos a arrancar por el inicio de todo. Ya tenemos el vacuómetro enchufado, ¿sí? Tenemos el escáner enchufado, tuvimos que poner el cargador porque la batería estaba media baja. Si bien tenía un montón de códigos de avería que tenían que ver con el avance, que tenían que ver con el múltiple admisión y demás, todas las averías normales que saltan cuando se ponen en emergencia estos motores, la verdad es que no le puedo hacer caso a ninguna. Las borré todas, ahí podemos ver que no tenemos avería registrada. Y en contacto tenemos todos los valores como corresponde, así que ahora le voy a dar arranque, vamos a ver cómo funciona en frío y después lo vamos a dejar calentar para ver si aparece la falla, por dónde viene el problema. Bueno, como primera medida ya podemos escuchar que el sonido del motor no es un sonido súper silencioso, pero más allá de eso ya podemos ver que no tenemos un vacío muy acorde con el múltiple, ¿sí? Tendría que estar un poquito más abajo. Bueno, vamos a apagar el motor y vamos a poner el manómetro para medir la presión de combustible. Bueno, ahí ya pusimos el manómetro para medir la presión de combustible. Encontramos una manguera con una pérdida de nafta, me bajaba la presión. Ahí podemos ver que el motor acelera bien, si bien todavía está frío. Ahora sí vamos a ver los valores. Ahí tenemos la presión de combustible, un poco más de 3 bar, está perfecto. Tenemos el vacío en el múltiple de admisión, que, como les decía, tendría que estar más abajo, pero está mal, pero no tan mal. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue a la temperatura de trabajo, ¿sí? Vemos la posición del árbol de leva en 10 grados, hace un ratito estaba en 16. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando llega a la temperatura de trabajo. Bueno, acá llegamos al diagnóstico del Citroën C4. Lo dejamos un rato largo en marcha, hace aproximadamente media hora que está en marcha. Podemos ver que la presión de combustible es la correcta. Ya se puede escuchar que cambió el sonido del motor, ¿sí? Está más ruidoso en la parte de arriba, que está como más lento, ¿sí? Vamos a sacar esto, total, ahora no hace falta. Ahí podemos ver que prácticamente nos estamos quedando sin vacío en el múltiple y que la aguja
empezó a oscilar, ¿sí? Vamos a corroborar el tema de la temperatura del aceite, ¿sí? Tenemos una temperatura, a ver si esto me enfoca, fíjense que tenemos una presión del colector de 515 bar, cuando tendríamos que estar en 300 y moneda. Tenemos una temperatura de aceite de 97 grados y tenemos la posición del árbol de levas en menos 5%, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando tomó temperatura el motor, bajó la presión de aceite. Al bajar la presión de aceite, el variable del árbol de levas se descarga y el motor se atrasa. Ayer cuando vino el cliente y estuvimos hablando, el cliente me comentó que no sé si antes o después de que le hicieran la tapa de cilindros, tenía mucho problema con la luz de presión de aceite, ¿sí? Me dijo que le cambiaron, por culpa de eso, le cambiaron la tapa de válvulas. No sé qué tiene que ver la presión de aceite con la tapa de válvulas. Que le cambiaron el enfriador de aceite, que le cambiaron no sé cuántas cosas más, y que a lo último de todo le cambiaron el bulbo de presión de aceite, me dijo. Y que ahí se solucionó el problema de la presión de aceite, que no le prendió más la luz. Entonces, ¿qué hago yo? Al ver estos síntomas, lo primero que hago, así como estaba con el motor en marcha, levanto el auto y me fijo qué pasa con el bulbo de presión de aceite. Bueno, resulta ser que el bulbo de presión de aceite nunca se lo cambiaron. El bulbo de presión de aceite está sucio, por lo tanto no es un bulbo nuevo. Pero después les voy a mostrar en las fotos que le saqué. El bulbo de presión de aceite es un bulbo con una ficha cuadradita de 2 pines, las cuales la ficha tiene un solo pin y un taponcito, ¿sí? En el bulbo también tiene un pin que no está centrado en el bulbo, está de costado, ¿sí? Le conectaron la ficha al revés, así nomás, enganchadita así nomás, lo van a ver después en la foto. Para que el bulbo no tome señal. ¿Qué hice yo? Lo desenchufé, di vuelta a la ficha y lo conecté como corresponde. Y para mi sorpresa, vengo hasta dentro del auto y me encuentro con esto. La luz de stop prendida, ¿sí? Y fíjense lo que va a aparecer acá. Si yo lo acelero, la luz de aceite se apaga. La luz de aceite se apaga y cuando lo suelto se vuelve a prender la luz de aceite. ¿Y qué dice? Presión de aceite insuficiente. ¿Sí? O sea que el problema que tiene este motor es que tiene una pérdida de presión de aceite. Hay que ver por dónde, ¿sí? Lo más probable es que sea por el apoyo del árbol de levas. Si es por el apoyo del árbol de levas, lamentablemente va a tener que cambiar la tapa de cilindro porque eso no se puede reparar. Y fíjense cuando yo lo acelero un poquito, fíjense qué es lo que hace el que dice ahí 5 grados. A ver si podemos ver. Fíjense ahí el que dice 5 grados, cuando yo lo acelero un poquito, ¿cómo sube? ¿Sí? Se va a más. 18, 19. ¿Eso qué quiere decir? Que el variable del árbol de leva está funcionando perfecto. El variable del árbol de leva trabaja por presión de aceite. ¿Sí? O sea que se lo cambiaron al pedo. ¿Por qué cambian cosas? Porque no se ponen a investigar y porque no saben cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Yo no me puedo poner a reparar un vehículo si yo no sé cómo funciona el vehículo. Fíjense, cuando yo lo acelero se apaga la luz de presión, claro, porque aumenta la presión de aceite. Cuando lo desacelero se vuelve a prender y me dice presión de aceite insuficiente. Cuando yo lo acelero el motor se avanza
cuando yo lo desacelero el motor se atrasa y se atrasa además. Yo voy a apagar el vehículo ahora, lo voy a poner en contacto, ¿sí? Vamos a pedir una lectura de averías a ver si sale algo. En teoría nos tendría que decir que el motor está atrasado, pero por ahí no nos diga nada porque como todavía no se prendió la luz del check, quizás no nos diga nada, pero vamos a ver qué es lo que dice. Colocar contacto sin arrancar el motor. Bueno, ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué dice el escáner? Falla en control del regulador de alternador, eso bueno, no tiene nada que ver, puede ser el cable, puede ser el regulador de voltaje o lo que sea, el alternador está cargando perfecto, pero no está detectando el cablecito del regulador de voltaje. Actuador de posición de árbol de levas, fuera de tiempo, atrasado. Instrumento combinado, tecla trabada. Bueno, eso no, intermitente, eso habría que ver de qué se trata, pero no tiene nada que ver con el problema que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué dice ahí? Actuador de posición de árbol de levas. Bancada 1, fuera de tiempo, atrasado. Por lo tanto, ¿qué hizo el mecánico? Automáticamente cambió el variable del árbol de levas, como el problema no se solucionaba, cambió el actuador del árbol de levas y como el problema no se solucionaba, cambió el sensor del árbol de levas y como el problema no se solucionaba, ¿qué es lo que le dijo al cliente? Debes tener algún problema eléctrico. Le hizo gastar un montón de plata, lo hizo estar un montón de tiempo sin auto y cuando no dio con el problema lo descartó al electricista, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, el cliente me encuentra a mí por intermedio de los videos, viene al taller y esto es un diagnóstico como corresponde, ¿sí? Ahora yo lo que tengo que hacer es hablar por teléfono con el cliente, contarle la situación y como primera medida, bueno, desarmar la distribución, sacar la tapa de válvula, levantar el caballete, sacar el árbol de levas y ver en qué estado está el apoyo del árbol de levas. Yo me la juego que el quilombo está ahí, pero lamentablemente tengo que desarmar. Si el tema está ahí, hay que poner una tapa de cilindros nueva. Porque nueva o usada en buen estado. Ahora, si el problema no está ahí y yo me encuentro con que ahí está todo bien, lamentablemente hay que sacar el motor afuera y desarmarlo para ver por dónde está perdiendo presión de aceite, ¿sí? Si el motor no tiene la presión de aceite que corresponde, al tener variable de árbol de levas, no va a funcionar como corresponde. ¿Se entiende? Por lo tanto, no va a quedar otra que desarmar, siempre y cuando el cliente quiera, y ver qué es lo que sucede. El tema está en que acá sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Porque si el problema está en la tapa de cilindros, bueno, se sacará la tapa de cilindros, se cambiará la tapa de cilindro, pero la única forma, supongamos que la tapa de cilindro esté hecha pelota y que me esté perdiendo presión de aceite por ahí, ¿sí? Sería lo más lógico, es lo que yo pienso, pero es un motor que ya tiene sus kilómetros y tiene su manoseo y todo. Entonces, el riesgo está de que yo me encuentre con la tapa de cilindros hecha pelota, ¿sí? Que le cambie la tapa de cilindros si el cliente me dice que sí, que funcione todo bien y que dentro de un tiempo quizás, un tiempo bastante prudencial, ¿no? Pero que quizás dentro de un tiempo vuelva a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque por algo se jodió la tapa de cilindros. Se jodió por falta de mantenimiento, se jodió porque no le cambiaban el aceite cuando correspondía, porque no usaban el aceite que correspondía, o se jodió porque también hay una fuga de presión de aceite en algún lado y la tapa de cilindros lubrica poco, ¿sí? Si yo me encuentro con la tapa de cilindros rayada, hecha pelota, y le pongo una tapa de cilindros nueva y esto sale funcionando bien, yo tengo que sacar el bulbo de presión de aceite, lo ideal es poner un manómetro y poder controlar la presión real de aceite con el motor en funcionamiento óptimo. Si la presión de aceite no es la correcta, obviamente también va a quedar a criterio del cliente, pero puede que haya una fuga de presión de aceite por otro lado y al tener una fuga de presión de aceite por otro lado, lo último que lubrica es la tapa de cilindros, lo sabemos, ¿sí? La presión de aceite viene de abajo hacia arriba, la bomba de aceite está en el cárter.
Por lo tanto, la tapa de cilindros puede que lubrique poco, que la tapa de cilindros nueva funcione bien, que el actuador del árbol de leva funcione bien y que el motor funcione bien, pero con el tiempo se va a ir rayando, despacito, ¿sí? Se va a ir rayando hasta que llegue un punto que va a tener exactamente el mismo problema. Entonces, el problema, como siempre digo, hay que solucionarlo de raíz. Si no lo solucionás de raíz, a la larga o a la corta te vuelve a pasar lo mismo. Así que la realidad es que todo lo que le cambiaron acá, casi 30.000 pesos en el cuerpo mariposa, las ondas se ve que le pusieron otra para probar, no sé cuánto habrán pagado la tapa de válvulas, cuántas veces le hicieron la distribución, la tapa de cilindro, las bujías, la bobina que después le volvieron a poner la misma, el actuador del árbol de levas, el variable del árbol de levas, todo eso se lo cambiaron al pedo, ¿sí? Tenemos un Citroën C4 con el mismo síntoma de la gran mayoría de los Citroën C4 que se ponen en emergencia, que se ponen lerdo, que dejan de acelerar, que se prende la luz del check y demás. Y tiene un problema distinto al que tienen todos. Así que, como siempre digo, no es fácil llegar a un diagnóstico de un auto sin tener el conocimiento, sin tener las herramientas adecuadas. Y uno puede tener varios autos adentro del taller de la misma marca, con el mismo motor, con el mismo síntoma, y sin embargo los autos pueden tener un problema diferente cada uno, ¿sí? O sea, yo en este caso tengo problema de presión de aceite, puedo tener problema de válvulas, puedo tener problema de válvula PCB, puedo tener problema de mariposa, puedo tener problema de fuera de punto la correa de distribución, ¿sí? El síntoma va a ser el mismo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Si el cliente me da el ok para desarmar, voy a hacer otro video mostrando el desarme y cuando llegue al problema para poder mostrárselos. Si el cliente decide no continuar con el trabajo por una cuestión de costos o lo que fuera, lamentablemente no va a haber otro video de este vehículo, así que va a ser el único. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir, para que más gente pueda llegar a este tipo de videos y dejarse de gastar plata al pedo. Así que, bueno, nada. Nos vemos en el próximo video, ya sea de este auto o de algún otro. Muchísimas gracias a toda la gente que me sigue. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan un buen fin de semana.